tema de endocrinopatías inducidas por inmunoterapia para el cáncer. Entonces, este va a ser el contenido propuesto de la charla. En primer lugar, vamos a tocar algunos temas de fisiopatología y generalidades. Posteriormente, les voy a describir cada una de las endocrinopatías asociadas a esta entidad. Y por último, algunos efectos adversos relacionados con el pronóstico del cáncer y los algoritmos de resumen que son importantes. Como pueden ver, es un tema un poco extenso, sin embargo voy a tratar como de tocar los aspectos más importantes en los próximos minutos. Adicionalmente, pues es un tema cuya evidencia no proviene de grandes estudios, ensayos clínicos ni nada de esto, sino principalmente de estudios observacionales tipo cortes retrospectivas, series de casos y reportes de casos. Entonces, ya entrando en tema, como generalidades, tenemos que los inhibidores de los puntos de control inmunológicos se conocen hoy por hoy como pequeñas moléculas que se encuentran presentes en la superficie celular de los linfocitos T. Tenemos que estos inhibidores de punto de control inmunológico van a tener un rol fundamental en el mantenimiento de la homeostasis inmunológica y de la autotolerancia inmunológica. Particularmente, no solo se van a expresar en células dependientes del tejido inmune, sino que se expresan en otros tejidos como el colon, la piel, el pulmón y puntualmente en el sistema endocrino, que es nuestro principal interés de hoy, se expresan en la hipófisis, la tiroides y el páncreas. Es importante definir que vamos a tener moléculas que van a mediar una señal estimuladora, como lo es el CD28, el ICOS, el CD137 y el CD27, y moléculas que van a mediar una señal inhibitoria, que son las que nos van a ocupar mayor parte de la charla, que son el CTLA4, el PD1, el LAG, el TAN y el BTLA. Adicionalmente, vemos que han sido aprobados por la FDA múltiples anticuerpos monoclonales que van contra estos targets específicos que median señales inhibitorias y de autorregulación. Y estos han sido aprobados justamente para el tratamiento de carcinomas metastásicos y carcinomas avanzados. Entonces, ¿qué es lo que pasa a nivel de cada una de estas moléculas regulatorias que nos encargaremos el día de hoy? Entonces, las principales, como ya les mencioné, está el CTLA4. ¿Y a qué hace referencia el CTLA4? Pues básicamente es una glicoproteína que hace parte de la superfamilia de las inmunoglobulinas. Es un vecino genético y estructuralmente homólogo de los CD80 y va a tener un factor regulador en la amplificación de la cascada de las células T. Entonces vemos que se va a expresar, como bien lo menciona en la diapositiva, tanto en las células T citotóxicas CD8 como en el linfocito T CD4. Entonces, la célula CTLA4 normalmente va a funcionar a través de un ligando específico que va a ser compartido con su homólogo genético, que es el CD28. Este ligando compartido va a ser CD80 y CD86 y va a ser una molécula que puntualmente se va a expresar en la superficie celular una vez ese linfocito se activa por su unión del receptor del linfocito T. Van a haber dos mecanismos fundamentales por el que la unión del CTLA4 a su ligando va a regular a la baja la activación de esos linfocitos T. Uno va a ser porque tiene una acción completamente contraria al CD28. Recordemos que el CD28 participa en el aumento de la expansión clonal de los linfocitos T y adicionalmente media la liberación de citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 2. Como ellos funcionan a través del mismo ligando, este va a inhibir competitivamente la acción del CD28. Ese es un primer paso. Adicionalmente, a nivel fisiopatológico, se describe que el CTLA4 también puede capturar las moléculas de CD28 y endocitarlas a manera lisosómica para su degradación lisosómica por vía endosómica retrógrada dentro de la célula. Y adicionalmente, la activación del linfocito T también activa la proteína IDO que permite que el CTLA4, que todavía se encuentra a nivel intracelular, se exprese en la célula para que ejerza su acción inmunorreguladora. Entonces, como conclusión, casi que se tiene un feedback negativo. Una vez que el linfocito T se activa, estas moléculas de regulación inmune también se expresan para evitar la autorreactividad y la toxicidad en tejidos propios. Adicionalmente, tenemos otra proteína fundamental, que es la proteína PD1. Vemos que también va a ser parte de la superfamilia de las inmunoglobulinas y se va a expresar en muchos tipos de células, además de los linfocitos T,
tanto citotóxicos como CD4. Se expresa característicamente en macrófagos y algunas células dendríticas mediante un rol inhibitorio. A diferencia de, por ejemplo, el CTLA4, tenemos que el PD1 no va a tener homología genética con el CD28 y adicionalmente de manera característica va a tener su propio ligando que fue reconocido como el PDL1. Entonces, recordemos la vía de la fosfatidilinositol 3 quinasa AKT, recordemos que esa vía favorece la expresión de los receptores de glucosa a nivel celular. Entonces, exactamente a nivel del linfocito T, esa expresión de la vía fosfatidilinositol 3 quinasa AKT favorece el medio extracelular la captación de glucosa, brindando el substrato energético para que la célula prolifere de manera mitótica y se pueda activar y expandir clonalmente. Entonces, el PD1, como es una molécula, como ya les dije, inmunorreguladora, cuando se une a su ligando, bloquea la vía de la fosfatidilinositol 3 quinasa AKT, permitiendo que la célula ya no tenga sustrato energético para replicarse. De esta manera, inhibe la proliferación celular, la expansión clonal y la activación de los linfocitos T. Adicionalmente, como les mencionaba, ella también regula la activación de macrófagos y células dendríticas, permitiendo que los macrófagos no identifiquen a través de sus receptores tipo TOL diferentes antígenos bacterianos, y el PDL1 característicamente se encuentra en células no linfoides como lo son las células endoteliales vasculares, las células tiroideas, placentarias y de los islotes pancreáticos. De hecho, se ha descrito que muchas neoplasias sólidas, entre las que se encuentran el carcinoma de células renales, el carcinoma de células no pequeñas y el carcinoma colorectal, expresan de manera, digamos, incrementada el ligando para la PDE1 de tal manera que funcione como escudo inmunológico. Es por esto que estas moléculas se han convertido como en blanco de anticuerpos monoclonales para permitir la desinhibición de la respuesta inmune. Por supuesto, si yo tengo una desinhibición disregulada de la respuesta inmune, en el contexto del cáncer, esto me va a resultar en una potente reacción intratumoral, pero es lo que explica la amplia gama de efectos adversos, incluyendo la toxicidad endocrina, dermatológica, pulmonar y gastrointestinal, que principalmente yo les voy a hablar de la toxicidad a nivel endocrino. Entonces vemos que estos checkpoint, digamos, estos target se han aprobado para diferentes tipos de cáncer, los más frecuentes: melanoma, carcinoma de células renales, carcinoma, pulmonar de células no pequeñas, también carcinoma urotelial, y cada uno va a tener una diana específica que va a tener implicaciones en la fisiopatología de la toxicidad endocrina, como vemos más adelante. Entonces tenemos moléculas anti-CTLA4 como el ipilimumab, anti-PD1 como el nivolumab, pembrolizumab, y otras anti-PDL1, o sea, ante su ligando, como el evolumab. Entonces es importante definir que en oncología se tienen diferentes grados para, digamos, categorizar la toxicidad sistémica de cada una de estas terapias. Esto surgió como la necesidad de homogeneizar cómo se valoraban los efectos adversos de las terapias en los diferentes ensayos clínicos, y a nivel clínico también poder favorecer la dosificación, el seguimiento de estos pacientes. Entonces, a nivel endocrino se define, y en general para todos los eventos adversos, se define como desde grado 1, aquel paciente que tiene una reacción leve o es muy asintomático, hasta un grado 4 con una complicación potencialmente amenazante de la vida, y el grado 5 que ya es como tal la muerte. Es importante tener en cuenta esto porque se los voy a mencionar más adelante a lo largo de la charla cuando les muestre los diversos estudios de las endocrinopatías. Entonces, de lo primero que tenemos que hablar es de la hipofisitis. Entonces, la hipofisitis inducida por inhibidores de puntos de control inmunológicos. Entonces, tenemos que la hipofisitis, como término grande, se refiere a la inflamación de la glándula hipófisis, y es una enfermedad que en prevalencia mundial realmente es rara o infrecuente. Se puede categorizar como primaria si se produce una inflamación aislada de la pituitaria, o secundaria si se da en el contexto de enfermedades sistémicas como la sarcoidosis, la amiloidosis, la tuberculosis, etc. En términos de patología, se puede clasificar según el infiltrado que tenga la glándula. Entonces, se puede definir como linfocítica si hay infiltración tanto de linfocitos B como de linfocitos T, como se produce en la hipofisitis linfocítica ampliamente conocida, que se da en mujeres embarazadas al final del embarazo o incluso ya en el estadio puberal.
Tenemos la granulomatosa, que característicamente va a estar constituida, digamos, por granulomas calcificantes, la xantomatosa, que se caracteriza por la presencia de histocitos espumosos, la plasmocítica, que es la que característica vemos en la enfermedad por IgG4, en lo que vemos esas plasmocitos que son positivos para IgG4, y la mixta. Entonces, ¿qué tenemos de la hipofisitis que se induce por estos medicamentos o esta inmunoterapia para el cáncer? En general se define como una hipofisitis secundaria. La disfunción va a estar generalmente orientada hacia la hipófisis anterior, es decir, hacia la adenohipófisis. En raras ocasiones, casi nunca se compromete la neurohipófisis, y hay dos cosas importantes que nos preocupan de la hipofisitis, y es uno, la insuficiencia suprarrenal central y los trastornos tiroideos. ¿Por qué? Primero, son los más frecuentes, y dos, la insuficiencia suprarrenal, si no se reconoce, recordemos que los síntomas pueden llegar a ser muy inespecíficos y a solaparse con algunos síntomas propios de la patología oncológica. Si no la sospechamos, si no la tratamos, pues el paciente puede morir por deficiencia de cortisol. Entonces, en términos de la incidencia global de la disfunción tiroidea y de la hipofisitis causada por los diferentes regímenes de estos inhibidores de puntos de control inmunológicos, como apreciamos en la diapositiva, en general, los pacientes que se encuentran en inmunoterapia con anti-PD1 van a tener mayor chance de hacer trastornos a nivel digamos, de la tiroides. Adicionalmente, va a haber una mayor incidencia de estos efectos adversos, tanto tiroideos como hipofisiarios, cuando el paciente está en terapia combinada. Pero si nos centramos específicamente en la hipófisis, que es en primera instancia a lo que me voy a enfocar, vemos que la inmunoterapia con anti-CTLA4, en este caso específico con ipilimumab, que es con el que ha habido más estudios y más reportes de caso, vemos que la incidencia casi que se duplica cuando lo contrastamos con otras terapias anti-PD1 como el nivolumab. Entonces, siguiendo como con la prevalencia como tal ajustada en los diferentes estudios de hipofisitis, en este caso hipofisitis de cualquier grado, vemos que el régimen de tratamiento combinado conduce a una incidencia que alcanza a ser hasta del 10.5%, que si nosotros vemos, por ejemplo, el tratamiento en monoterapia con anti-CTLA4 conduce a una prevalencia de 5.6 y una muy baja proporción en monoterapia con anti-PDL1 y su ligando, que oscila entre el 0.3 y el 1.1%. Adicionalmente, si vemos datos derivados de los metaanálisis, aquí hay que hacer una comparación muy importante, es que casi que podríamos decir que el paciente que está en monoterapia con PD1 va a tener una proporción de riesgo mucho menor, casi que no va a estar en riesgo, si lo comparamos con la terapia combinada, como ya les describí previamente, donde la incidencia ajustada por metaanálisis alcanza a ser hasta el 11%. Respecto a los mecanismos fisiopatológicos propios de la hipofisitis inducida por estas moléculas de inhibidores de puntos de inmunoterapia, tenemos que no está completamente dilucidado el mecanismo por el cual se produce esto, pero dos de las cosas más importantes que se ha estudiado es, uno, es que estas moléculas son capaces de mediar una reacción de hipersensibilidad de tipo 2 y de esta forma activar la vía clásica del complemento. Y adicionalmente se ha descrito que hay activación o una cascada, no solamente de respuesta inmune citotóxica, sino como previamente ustedes pueden inferir a partir de la activación por la vía clásica del complemento, es que hay una reacción antígeno-anticuerpo, sin que se haya como tal podido comprobar en modelos murinos, muchísimo menos en humanos, porque hay muy pocos estudios, una reacción propia contra antígenos contra el CTLA4, que es el más frecuentemente asociado con hipofisitis, directa en especímenes pues, de hipófisis de modelos murinos. Adicionalmente, también una cosa importante que se ha estudiado es la inmunoglobulina por la cual están constituidas estas terapias. Entonces, tenemos que algunos van a ser inmunoglobulina 1, inmunoglobulina 2, inmunoglobulina 4. En el caso puntual del ipilimumab va a ser puntualmente inmunoglobulina 1 y lo que se cree es que esta fracción de inmunoglobulina 1 va a tener una mayor capacidad de activar el complemento por la vía clásica y de inducir una respuesta inmune de tipo humoral. También se han descrito algunos factores de riesgo, entre los que cuenta, por ejemplo, el género, la edad. Una cosa importante que se ha descrito es que parece ser, en los estudios observacionales, que hay una mayor prevalencia
de hipofisitis en hombres y en hombres mayores de 60 años versus en mujeres. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la mayoría de los estudios derivan de pacientes con melanomas metastásicos, donde la incidencia, ya sabemos que de base, va a ser mayor en hombres pues adultos. Sin embargo, diversas series de casos, por ejemplo, estas dos que menciono en la diapositiva, reportan que aún ajustado a el factor confusor probable de un melanoma maligno, sigue existiendo al parecer una tendencia a que la hipofisitis sea de mayor frecuencia en los hombres cuando se compara en las mujeres. Por ejemplo, acá tenemos este estudio que compara una proporción 16% en hombres versus 9% en mujeres. Ahora bien, teniendo en cuenta esos aspectos claros, la pregunta es cómo se nos va a presentar el paciente, cómo, digamos, qué me hace a mí sospechar. Además de que esté pues en inmunoterapia, que el paciente me esté haciendo una hipofisitis. Entonces vamos a tener que los síntomas y los signos más frecuentes van a ser dolor de cabeza y fatiga. Adicionalmente, es muy inusual, es muy extraño que el paciente se presente con compromiso quiasmático, porque realmente estos pacientes no alcanzan a hacer el ensanchamiento de la pituitaria tan grande como para hacer compresión en el nervio óptico. Lo otro que también nos va a orientar es la disfunción hormonal. Yo les mencionaba que las más importantes son el eje corticotropo y el eje tirotropo. Sin embargo, en tercera instancia también se me puede afectar el eje gonadotropo, por lo que el paciente se puede presentar con hipogonadismo. Entonces tenemos que un paciente con inmunoterapia en el que yo sospecho una hipofisitis, tengo que pensar si tiene debilidad, vómitos, dolor de cabeza, hipotensión, fatiga, pérdida de peso, anorexia, que como vemos son síntomas muy inespecíficos, en primera instancia en una insuficiencia adrenal. También debo valorar la función tiroidea. Mensajes claves con la función tiroidea. Estos pacientes normalmente se van a cursar con valores de T4 bajas, con niveles de TSH que pueden ser inapropiadamente normales. Recordemos que estamos en el contexto de un hipotiroidismo de origen central. El hipogonadismo va a depender si, por ejemplo, es hombre. Normalmente estos pacientes van a tener un hipogonadismo hipogonadotrópico con valores bajos de testosterona en escenarios de FSH y LDH también bajas o inapropiadamente normales. Pero si, por ejemplo, es mujer y esta mujer, digamos, en su defecto es una mujer posmenopáusica, hay que tener en cuenta que normalmente la relación FSH y LH en las mujeres posmenopáusicas va a tender a ser elevada. Entonces, si nos encontramos entre una paciente en el escenario de inmunoterapia, como con esos síntomas tan inespecíficos y una relación FSH y LH baja, uno debería sospechar. La prevalencia de la deficiencia de hormona de crecimiento no está claro en el contexto de hipofisitis inducida por inmunoterapia, porque realmente hay pocos estudios y no la buscan principalmente porque no tiene ningún impacto en términos de la terapéutica de estos pacientes, pues realmente estaría contraindicado el dar hormona de crecimiento en los pacientes en los que tienen una neoplasia maligna activa. La hiperprolactinemia no es frecuente en hipofisitis. De hecho, lo que se describe es que los valores de prolactina tienden a estar bajos en estos pacientes. Sin embargo, un factor importante a tener en cuenta dentro del abordaje y las precisiones diagnósticas es que si tengo un paciente hipogonádico, yo debería medir niveles de prolactina. ¿Qué hallazgos voy a encontrar principalmente en la radiografía? Entonces tenemos que el agrandamiento de la hipófisis es como un indicador relacionado con hipofisitis. Estas imágenes parten de un reporte de caso de una paciente de 54 años con melanoma maligno que hizo una hipofisitis relacionada al tratamiento con nivolumab. Esta paciente realmente, digamos que estas son las imágenes basales en las que se ve una glándula pituitaria de características normales. Aquí en la B tenemos una glándula ya aumentada de tamaño. Esto se presentó 15 días después de la tercera dosis de la terapia y vemos en que además puede haber un engrosamiento del tallo hipoficiario. Aquí una cosa importante es que estas son las imágenes de control. Vemos que ya la glándula hipófisis volvió a su tamaño normal. Sin embargo, la paciente persistía con compromiso del eje corticotropo, por lo que recibió y recibe hasta el seguimiento para este reporte de caso tratamiento con esteroides sistémicos. Entonces, aquí tengo que puntualizar un mensaje clave y es que el hecho de que el paciente no tenga alteraciones en la neuroimagen no descarta que pueda tener una hipofisitis. ¿Por qué? Como ustedes se pueden dar cuenta, estos cambios realmente son transitorios, incluso se han
que se ha descrito que el ensanchamiento de la pituitaria y el ensanchamiento del tallo hipoficiario puede preceder las alteraciones hormonales a nivel bioquímico. Entonces puede ser que el paciente ya haya resuelto esa, digamos, inflamación, ya la glándula esté de tamaño normal cuando yo recién diagnostico el déficit hormonal. Ahora bien, ya tengo como claro cuál va a ser como el proceso diagnóstico en estos pacientes, cuándo lo debo sospechar, cuándo lo debo pensar, con qué terapia está más relacionado, ahora qué es lo que se tiene en relación al enfoque de manejo. Entonces, los dos más importantes, como yo les dije, por ser los más frecuentes, son el eje tiroideo y el eje adrenal. Entonces, tenemos en el eje tiroideo que lo que recomiendan hoy por hoy los autores en el contexto de los pacientes que reciben inmunoterapia es que se inicien aquellos pacientes que está indicado el reemplazo de hormona tiroidea, dosis bajas en aquellos pacientes sanos sin antecedentes cardiovasculares. Ustedes dicen, bueno, pero ¿por qué dosis bajas? Porque recordemos que este proceso de hipotiroidismo central, como ya vamos a ver más adelante, puede llegar a ser transitorio. El paciente debería ser llevado a control guiado por T4 libre, porque en este caso no habría escenario para hacer control con TSH porque se trata de un hipotiroidismo central. Estos pacientes a las 4 semanas pueden revertir, digamos, el déficit del eje y ser susceptibles a sobredosificaciones de reemplazo de hormona tiroidea. De hecho, se sugiere que en pacientes mayores y con morbilidad cardiovascular se inicien dosis que oscilan entre el 12.5 y 25 microgramos kilo. Respecto al eje adrenal, en pacientes que tienen evidencia de insuficiencia suprarrenal y que no estén críticamente enfermos, se recomienda una dosis de reemplazo que oscile entre 15 y 20 miligramos en dosis divididas, que pueden ser 2 o 3 dosis. Y respecto al eje gonadal, hay que tener en cuenta sobre todo que la indicación en aquellos pacientes que se presentan hipogonádicos, sobre todo si son hombres mayores de 65 años, debe ser una decisión individualizada y guiada porque no tenga contraindicaciones, que sería antecedentes de tumor de próstata, que el paciente tenga un antígeno prostático mayor a 4 nanogramos sobre decilitro, que el paciente tenga un valor mayor a 3, pero con alta sospecha de malignidad prostática como nodularidad en la próstata, y lo mismo ocurre con mujeres que no tengan antecedentes o historias de tumores dependientes de hormona. El eje somatotropo, como previamente describí, no se recomienda el reemplazo del eje somatotropo de manera sistémica porque estaría contraindicada la hormona de crecimiento en malignidad, y el eje electrotropo por lo general no suele afectarse. Estos pacientes cursan con niveles de prolactina baja. ¿Qué hacemos si el paciente ya yo le inicié suplementación hormonal? ¿Qué paciente considero yo que aún con el tratamiento de inmunoterapia va a revertir o se va a recuperar? Entonces, en general, tenemos que la recuperación suele ser un poco más frecuente en pacientes que hacen deficiencia de, digamos, del eje tirotropo y del eje gonadotropo. Pero vemos que esta tabla parte de una serie, de una casuística de 15 casos en los que tenemos que 13 pacientes hicieron deficiencia del eje corticotropo y en el seguimiento, que fue de aproximadamente más de 12 semanas, estos pacientes no recuperaron el eje corticotropo. Es decir, tenemos un clúster de pacientes que se trataron, aquí lo tengo con ipilimumab, y una cosa importante es que de los que hicieron deficiencia del eje corticotropo, ninguno se recuperó, a diferencia de los pacientes con deficiencia tirotrópica y gonadotrópica, en los que sí hubo recuperación en una alta proporción de los pacientes. Ahora, otra pregunta que es clave como responder en este escenario es ¿qué paciente se beneficia de altas dosis de glucocorticoides sistémicos? Entonces, tenemos que estos son datos de una corte retrospectiva, vemos que son muy poquitos pacientes, fueron 25 pacientes que desarrollaron hipofisitis por ipilimumab, y se intentó en esa corte retrospectiva mirar si había algún efecto clínico de la terapia con esteroides a dosis altas. Entonces vemos que estos pacientes en general presentaron hipofisitis en un rango de tiempo que oscilaba entre 5 semanas hacia 36 semanas y que cursaron con compromiso tanto del eje corticotropo, tirotropo y gonadotropo. Algunos pacientes referían también presencia de hiponatremia. Entonces tenemos que en términos de la frecuencia de la resolución de cada una de estas alteraciones en los diversos ejes hormonales de la hipófisis, los pacientes que recibieron esteroides a dosis altas no hubo una diferencia en la frecuencia de resolución. De hecho, alcanzó a ser una proporción un poco más alta sin que fuera significativamente, pues a nivel estadístico significativa, en los pacientes que no recibieron terapia con esteroides a dosis altas.
Y si vemos esta gráfica que nos habla del porcentaje de supervivencia a 12 meses, tenemos algo parecido al porcentaje de resolución, en el que parece ser que hubiese una mayor resolución en aquellos pacientes que no recibieron esteroides sistémicos sin que tuviese una significancia estadística. Entonces, conclusión, a la luz de este estudio, a pesar de que es un estudio pequeño, pues como les decía, la mayor parte de la evidencia que tenemos en esto proviene de estudios observacionales, se puede decir que realmente no hay ningún beneficio de dar esteroides a dosis altas en pacientes que cursen con hipofisitis secundaria a inmunoterapia, porque esto no tiene ningún efecto en ninguno de los desenlaces clínicos de interés, ni en resolución ni en porcentaje de supervivencia. Lo que recomiendan hoy por hoy los autores es que esto solamente se utilice en pacientes que están críticamente enfermos. Entonces, ¿qué hacer con ese paciente pues, que ya desarrolló la hipofisitis y está, por ejemplo, con ipilimumab, que como ya previamente les mencioné, es el más frecuentemente relacionado y el que más pues, tiene reportes de casos? Entonces, realmente de esto tampoco se tiene mucha evidencia derivada de estudios de revisiones sistemáticas y mucho menos de ensayos aleatorios. Lo que se tiene a partir del inserto del ipilimumab es que aquellos pacientes que asocian reacción inversa grado 0 o 1 y que estén oligosintomáticos y recibiendo una dosis aproximadamente fisiológica de prednisolona, se les puede suspender la terapia solo de manera transitoria y cuando haya recuperación parcial, reintroducir el tratamiento. Pero en aquellos pacientes muy sintomáticos en que la hipofisitis y los síntomas derivados al compromiso de cualquiera de los genes hormonales se demora más allá de las 6 semanas y es imposible realizar, por ejemplo, en el compromiso corticotropo, que es lo más frecuente, no se puede disminuir la dosis hacia menos de 7.5, esos pacientes se debería suspender el ipilimumab de forma indefinida. Ahora hablemos un poquito de la disfunción tiroidea inducida por inhibidores de los puntos de control inmunológicos. Entonces tenemos que esta es como la segunda reacción adversa más común. Se puede presentar como un hipotiroidismo, como un hipertiroidismo, que realmente sería una tiroiditis con más frecuencia y que estas manifestaciones pueden ser tanto clínicamente floridas como subclínicas. Vamos a ver que en términos de prevalencia, esto va a ser como la prevalencia un poquito invertida, va a haber en monoterapia una mayor proporción en aquellos pacientes que están con terapias con anti-PD1 y su ligando, y aquellos pacientes lo que se mantiene igual es que sigue habiendo una mayor proporción en aquellos pacientes con terapia combinada. Adicionalmente, si vemos no hipotiroidismo puntualmente, sino tirotoxicosis, vemos que la tendencia se mantiene siendo mayor en aquellos pacientes en terapia combinada. Entonces vemos que estos son como los estudios más grandes a nivel descriptivo. ¿Qué es lo que nos hablan o qué es lo que nos dicen o quiero puntualizar aquí? Uno, que los pacientes, por ejemplo, como les mencioné previamente, en monoterapia con anti-PD1, por ejemplo, nivolumab o pembrolizumab, tienen un mayor chance de hacer trastornos a nivel tiroideos y adicionalmente esos pacientes se pueden presentar en una mayor proporción como una tirotoxicosis seguido de un hipotiroidismo primario y seguido de un hipotiroidismo subclínico o un hipertiroidismo subclínico también. Adicionalmente, una cosa supremamente importante es la presencia de autoanticuerpos. Se ha descrito para propósitos de estos 3 estudios observacionales que puede haber una positividad de anticuerpos anti-TPO hasta en un 80% de los pacientes que desarrollaron alguna alteración tiroidea en inmunoterapia para el cáncer. Entonces, ¿qué es lo que normalmente ocurre o cuál es la historia natural? Entonces, lo que sugiere la literatura es que lo que principalmente se presenta es una tiroiditis indolora con mayor frecuencia que progresa a una tirotoxicosis que puede ser subclínica o propiamente manifiesta y por lo general esto resuelve de manera espontánea. El paciente puede progresar hacia un eutiroidismo o a menudo puede evolucionar a un hipotiroidismo, que es lo que ocurre de hecho con más frecuencia. En el resto de los casos puede haber en una segunda mayor proporción un hipotiroidismo manifiesto que puede ser, digamos, transitorio o permanente y se han descrito 2 casos muy puntuales de enfermedad de Graves. Como ya les dije, no es lo típico es que sea una tiroiditis por destrucción de la glándula y liberación de la hormona preformada, pero hay 2 reportes de casos que se han relacionado con estimulación persistente mediado por anticuerpos de la producción endógena de hormona tiroidea. Adicionalmente, también hay un reporte de caso descrito de paciente que cursó con orbitopatía de Graves y esto antecedió como tal las manifestaciones clínicas del Graves propiamente dicho.
Entonces vemos en este estudio que caracterizó los desórdenes tiroideos en pacientes que recibían terapia tanto anti-PD1 como anti-CTLA4. Vemos que este estudio trató de hacer una evolución, valorar la evolución dinámica de los trastornos tiroideos y se trató de una corte retrospectiva. Vemos que la presentación de desórdenes tiroideos en términos de proporción fue mucho mayor que los pacientes cursaran con una tirotoxicosis seguida de un hipotiroidismo y fue más prevalente en aquellos pacientes que estaban en terapia dual. Adicionalmente, el porcentaje de pacientes que desarrollaban tirotoxicosis era mucho mayor en terapia combinada y en los primeros 21 días del inicio del tratamiento. Y si nosotros miramos desde que hicieron la tirotoxicosis, en qué momento evolucionaron hacia hipotiroidismo, casi que se dio después de la semana 21, entre semana 21 y semana 42, también con una mayor proporción de aquellos pacientes que estaban en terapia combinada. Lo mismo, el tiempo desde la tirotoxicosis hasta el hipotiroidismo en día, vemos que alcanzó a ser en promedio para los pacientes en terapia combinada de 40 días aproximadamente. Entonces, estos son como herramientas de valor y datos importantes porque lo que nos quiere decir es, ojo, el paciente cursa con la tiroiditis, pero en los primeros siguientes 21 días hay que hacer un control estricto y por eso se sugiere hacer control incluso cada 2 a 3 semanas, porque fácilmente estos pacientes en muy corto tiempo pueden virar hacia un hipotiroidismo primario francamente manifiesto. Ahora, ¿qué se tiene en términos de los anticuerpos? Entonces, vemos que en este estudio que nos habla principalmente de, digamos, la asociación de los anticuerpos tiroideos en el curso clínico, incluyó pacientes con carcinoma de células pequeñas de pulmón. Estos pacientes vemos que hicieron como lo característico, ¿cierto? En esta primera gráfica yo les muestro como que los cambios de TSH en relación a los pacientes que se mantuvieron eutiroideos. Pero acá vemos los cambios de la TSH en los pacientes que cursaron con disfunción tiroidea. Entonces vemos lo que ya les he descrito clásicamente, una primera fase de tiroiditis seguida de una segunda fase de hipotiroidismo. Adicionalmente, si vemos la presencia de autoanticuerpos, esto sí fue estadísticamente significativo, vemos que el 80% de los sujetos con disfunción tiroidea, que cursaron con disfunción tiroidea, tenían autoanticuerpos positivos o en su defecto los positivizaron en el transcurso de la terapia inmunológica. ¿Esto por qué? Porque como lo que se produce es una tiroiditis destructiva, es posible, y lo que explica la literatura es que se liberen antígenos que hagan que esa respuesta inmune que está hiperactiva y disregulada manifieste anticuerpos, sobre todo lo que más se ha descrito son anticuerpos antiperoxidasa. Entonces, una cosa súper valiosa que trae este estudio, adicional a los datos que ya les mencioné previamente de los autoanticuerpos, es que los pacientes que cursaron con disfunción tiroidea tuvieron una mejor probabilidad de supervivencia. Al final les voy a mostrar si esta tendencia se mantiene también con los pacientes que hacen hipofisitis y otras complicaciones relacionadas con la inmunoterapia. Las características clínicas las voy a pasar un poco rápido porque no distan de lo que vemos en una tirotoxicosis usual, de un hipotiroidismo usual. Aquí simplemente mencionar que los trastornos de la motilidad gastrointestinal frecuentemente se solapan con los trastornos que puede presentar cualquier paciente con malignidad oncológica. Por eso hay que hacer una búsqueda activa y sospecharlo y pensarlo en todo paciente que curse con hiperdefecación o constipación. Dentro del tratamiento no se sugiere el tratamiento con esteroides, no hay muchos estudios, excepto en pacientes que cursan correcciones severas, amenazantes de la vida, tipo tirotoxicosis, pues tormentas tiroideas. No se utilizan antitiroideos, excepto en los casos muy puntuales. Como vimos, hay muy pocos case report en la literatura en las que yo estoy segura que se trata de un Graves. Del resto, lo manejo sintomático con betabloqueadores, como hacemos en el resto de las tiroiditis usuales. Y la terapia para el hipotiroidismo ocurre algo similar con el hipotiroidismo central. Se sugiere empezar en dosis bajas. Ojo que este paciente también puede hacer un viraje, incluso algunos dicen que estos pacientes probablemente muchas veces pueden tener concomitancia de central y primario, entonces se debe hacer también un seguimiento muy estricto por las condiciones que ya previamente les he mencionado.
En términos de imagen, no hay utilidad en la ecografía de tiroides. La gammagrafía de tiroides, un dato clave es que estos pacientes están sometidos a muchos estudios contrastados que utilizan yodo. Entonces, no se sugiere que el paciente se lleve, si yo quiero hacer el diagnóstico diferencial entre tiroiditis y enfermedad de Graves, que se lleve de forma sistémica, digamos, a una gammagrafía con yodo radioactivo, si yo no estoy segura que tiene por lo menos un mes del último estudio contrastado. Y un dato muy particular es que se ha descrito que los pacientes que hacen tiroiditis pueden tener, antes de la alteración bioquímica, hipercaptación en el PET con FDG, lo cual podría sugerir que la tiroiditis, los pacientes que captan ávidamente la fluorodeoxiglucosa, puede ser como un marcador. Sin embargo, se requieren más estudios de pronóstico hacia la disfunción tiroidea inminente. En general, como la mayoría de los pacientes hacen disfunciones leves, no es necesario interrumpir la terapia en la mayoría de los casos. Es decir, si el paciente está con nivolumab, se trata el hipotiroidismo y continúa con su terapia. Entonces, en general, no se requiere suspender porque es muy raro los pacientes que realmente hacen tormentas tiroideas manifiestas o en el hipotiroidismo que progresan hacia comas mixedematosos. Ahora hablamos de la diabetes. La diabetes es otra morbilidad tóxica, pues, a nivel endocrino que tienen estos inhibidores de punto de control inmunológico. Hay que tener en cuenta que la diabetes en este contexto se va a caracterizar por insulinopenia y va a tener un inicio rápido y abrupto de la hiperglucemia. Adicionalmente, como vemos que lo que se produce es una diabetes que está caracterizada por una deficiencia rápida de la insulina endógena, el paciente por su parte tiene alto riesgo de cetoacidosis. Entonces, estos son como los estudios. Realmente no hay muchos estudios, no hay muchos reportes de casos en términos de diabetes relacionados a inmunoterapia. Se cree, a partir de los pocos datos observacionales que hay, es que es mucho más frecuente con los pacientes que están en terapia con anti-PD1, igual que ocurre con los trastornos tiroideos, y que adicionalmente esos pacientes, por lo general, debutan de entrada con una cetoacidosis diabética. Un dato supremamente importante y que nos habla de la agudeza del cuadro y de la rapidez de su instauración, es que en estos pacientes realmente la hemoglobina glicosilada es incongruente con el nivel de hiperglucemia que presentan estos pacientes. Como veremos más adelante, cuando hablemos de paraclínicos, entonces no va a ser la hemoglobina glicada, a pesar de que se encuentra en un rango de diabetes, un factor muy orientativo a la hora de pensar, oiga, este paciente está insulinopénico, tiene un riesgo alto de cetoacidosis, porque realmente hay una discordancia. O sea, el paciente se presenta en promedio con una glucosa de 580 y la glicada no pasa de 7,6. Otra cosa también supremamente importante que se ha descrito es la presencia de positividad de anticuerpos, pues, de autoanticuerpos. Los que mayormente se han descrito son los anti-GAT en un 50%, pero también están descritos los anticuerpos anti-SLOT, anti-insulina y contra el transportador de SIN8. Por ejemplo, este artículo lo quise traer, de hecho es un artículo que ya tiene 21 años, que fue la primera vez que se describió un tipo nuevo de diabetes mellitus tipo 2 por los japoneses, que fue la que se denominó la diabetes mellitus fulminante. ¿Por qué lo quise traer? Porque la literatura sugiere que se tienen muchas manifestaciones clínicas compartidas de la diabetes inducida por inmunoterapia con la diabetes que se produce en el contexto, pues, con el debut clínico, perdón, de una diabetes fulminante. Entonces vemos que característicamente estos pacientes también van a tener discordancia entre los niveles séricos de glucosa con la hemoglobina glicada. Estos pacientes van a debutar de entrada con cetoacidosis diabética, pero característicamente también va a haber un aumento de las enzimas pancreáticas. Vemos que hacia 2012 ya se sentaron como las bases de los criterios diagnósticos para la diabetes mellitus fulminante, que tiene que cumplir estos 3 ítems que les muestro en la diapositiva. Entonces, a pesar de que tienen características similares entre la diabetes inducida por inmunoterapia versus la diabetes fulminante, hay cosas o datos que son orientativos que nos ayudan a diferenciar. Uno, obviamente el contexto clínico, pues no es frecuente en nuestro medio, esto es más descrito, pues como ya previamente les dije, por los japoneses. Adicionalmente, el paciente está en el contexto de oncología, de inmunoterapia, nivolumab, etcétera. Y adicionalmente no se describe en la diabetes fulminante que el paciente tenga autoanticuerpos. Y recordemos en la diapositiva previa que hasta un 50% de los pacientes con diabetes inducidas por inmunoterapia van a ser anti-GAT positivos.
Adicionalmente, a pesar de que no ha habido una búsqueda activa en los reportes de casos, no se describe usualmente que los pacientes con diabetes inducidos por inmunoterapia hagan elevación como tal de las enzimas pancreáticas. Y por último, se tiene pues también que estos pacientes con diabetes fulminante hacen por lo general síntomas gripales que pueden preceder o presentarse en concomitancia con el cuadro clínico, cosa que no ocurre de manera característica en la diabetes inducida por inmunoterapia. Se han descrito algunos autoanticuerpos y susceptibilidad genética, como por ejemplo vemos el DR3, el DR4, el DR949, lo que se ha genotipificado como factores de riesgo para diabetes mellitus inducidos por inmunoterapia. Adicionalmente, las manifestaciones clínicas tampoco distan mucho de lo que vemos en un paciente hiperglucémico clásico. Estos pacientes se pueden presentar con polidipsia, polifagia, poliuria. Y como previamente les mencioné, la hemoglobina glicada, como hace parte de la glicación espontánea de los eritrocitos, cuando ellos pasan a la circulación, como esta enfermedad es de inicio abrupto, no hay suficiente tiempo de glicación de esos eritrocitos, por tanto no nos va a servir como apoyo diagnóstico. El péptido C, por supuesto que sí, porque recordemos que se libera desde la proinsulina, insulina péptido C en cantidades equimolares, y tenemos en este contexto clínico que la diabetes se da por una deficiencia de insulina. En las imágenes pancreáticas podemos observar aumento del tamaño pues, del páncreas en fases iniciales propios de la pancreatitis, y se ha descrito que algunos de estos pacientes evolucionan hacia otras enfermedades autoinmunitarias, entre las que se describen los trastornos tiroideos y la hipofisitis. El tratamiento, como siempre en diabetes, primero la educación. Los pacientes van a estar inexorablemente insulinopénicos, por tanto el manejo de la hiperglucemia va a estar dado por insulina. Se puede dar continuidad a la terapia inmune antitumoral porque estos pacientes van a quedar con requerimientos de insulina del resto de la vida. O sea, realmente solamente hay descrito un reporte de casos de un paciente que logró destetarse la insulina a semana 52, pero eso no es lo característico. Lo característico es que el paciente continúe con requerimientos de insulina de por vida. También se tiene la pregunta respecto a los esteroides. Los esteroides no han impactado realmente en la diabetes inducida por inmunoterapia. Vemos aquí diversos estudios de diabetes con pembrolizumab, nivolumab, ipilimumab, en el que el paciente, a pesar de recibir dosis de esteroides, pues igual continuó con igual requerimiento de insulina. Ya por último, les voy a mencionar de manera rápida y sucinta la insuficiencia adrenal primaria. En la insuficiencia adrenal primaria, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿primaria, estoy segura de que sea primaria o realmente tiene una secundaria? Entonces, datos que nos guían, por supuesto, los electrolitos séricos, porque en la primaria, característicamente, los pacientes van a tener compromiso de la producción de aldosterona, y también la hiperpigmentación cuando los valores de ACTH están muy elevados y ejercen, digamos, acción sobre los melanocitos y la propia melanocortina. Dentro de los estudios, los pacientes se han presentado con insuficiencia adrenal primaria en terapias con pembrolizumab, nivolumab. Vemos que estos pacientes han llegado a tener niveles de ACTH hasta de 400 con hipercalemias asociadas. Y adicionalmente, una cosa que es como muy importante son los rangos de cortisol, que se los voy a mostrar en una diapositiva más adelante. Los síntomas, al igual que en la insuficiencia adrenal central, suelen ser muy inespecíficos. Sin embargo, hay que sospecharlo en los pacientes que tienen una sumatoria de cosas, además de los síntomas inespecíficos, otros signos claves como la hipotensión, la hiperpigmentación, en algunos casos pueden llegar a ser hipercalemia y elevación de los asobados. ¿Qué vamos a ver a nivel de imágenes? Pues básicamente un ensanchamiento de las glándulas adrenales y particularmente conservan la estructura glandular, porque el primer diagnóstico diferencial fundamentalmente es la malignidad, pero en la malignidad se observa como lesiones más nodulares que dañan esa arquitectura usual de la glándula adrenal. Y también se ha descrito en estudios por FDG que aún en pacientes que no tienen una insuficiencia adrenal primaria clínicamente manifiesta, pueden tener inflamación, adrenalitis, dado por aumento de la captación de la fluorodeoxiglucosa en estos estudios con radiotrazado.
Entonces, tenemos que dentro del abordaje diagnóstico, pues está claro que en aquellos pacientes con un cortisol menor de 3, incluso algunos autores menor de 5, no hay que hacer nada más. Pero aquellos pacientes en los que yo tenga la sospecha y tengo un cortisol en zona gris, deberían ir a test corto de ACTH con 250 microgramos de ACTH sintética. Y en aquellos pacientes que definitivamente tengan una respuesta menor de 18 microgramos sobre decilitro, se hace el tratamiento y hay una alta probabilidad de insuficiencia adrenal primaria. Ojo, que aquí me sirve medir renina plasmática. Más que renina plasmática, perdón, aldosterona post el test de ACTH. ¿Por qué? Para objetivizar que el paciente, pues en el caso de que las manifestaciones clínicas sean muy bizarras o en el que yo sospeche que hay concomitancia de insuficiencia adrenal central y primaria, que puede pasar en el contexto de la inmunoterapia con relativa frecuencia, medir la aldosterona, porque normalmente la aldosterona, si bien está regulada por el eje renina-angiotensina-aldosterona, puede responder a la dosis de ACTH que se proponen en el test corto, por lo que valores de aldosterona menores de 5 nanogramos sobre decilitro nos hablan de que el paciente per se, a su déficit de glucocorticoides, también tiene un déficit de mineralocorticoides. Entonces, el tratamiento va a estar dado por el reemplazo de esteroides y mineralocorticoides cuando esté indicado, dosis usual de 15 a 20 para los glucocorticoides, de 50 a 100 de fluidocortisona. Hay que brindar asesoría para prevenir las crisis, al igual que la educación respecto al ajuste de las dosis por estrés. Se han descrito otras endocrinopatías con menos frecuencias a estas que les describí más ampliamente. Una de las más recientemente descritas ha sido el hipoparatiroidismo relacionado con estos inhibidores de terapia inmune. Vemos que el paciente aquí hace las fases características de la tiroiditis, pero lo que llama la atención es que se presenta al servicio de urgencias con parestesias en manos y alteración neurológica, con estudios de neuroimagen completamente normal, documentándose una hipocalcemia con PTH baja, es decir, un hipoparatiroidismo autoinmune en el contexto de inmunoterapia. Adicionalmente, también se ha descrito este fenómeno de hipoparatiroidismo con terapias contra melanoma, en este caso pembrolizumab, nivolumab, y en algunos en los que se ha documentado anticuerpos contra el receptor sensible al calcio. También hay reportes de casos, en este caso con pembrolizumab, de lipodistrofias adquiridas en pacientes con melanoma. Y por último, quiero mencionarles que los efectos adversos relacionados a la terapia tienen una implicación en el pronóstico del cáncer. Recuerden que yo les mostraba al principio, pues cuando hablamos de tiroides, que los pacientes que asociaban trastornos tiroideos tenían mejor supervivencia. Pero ¿qué pasa en el caso de los pacientes que hacen hipofisitis? Entonces tenemos que los pacientes que hacen hipofisitis, a partir de estos datos observacionales, tienen una media de supervivencia que es mucho mayor que los pacientes sin hipofisitis. Tenemos, por ejemplo, para este estudio, una media de supervivencia de 19.4 versus de 8, es decir, algo más de la mitad de mayor supervivencia en los pacientes que cursaron con hipofisitis. Y si miramos este estudio que quiso valorar los efectos adversos relacionados con el nivolumab en pacientes con carcinoma, melanoma metastásico, tanto resecable como no resecable, miramos que los pacientes hicieron RAS, diarrea, hipotiroidismo, está en un 8.7% de los pacientes con lesiones no resecables y un 21% en pacientes con lesiones resecables, hipertiroidismo e hipofisitis. Y si vemos el grupo de efectos adversos en relación como grupo grande total, no solo endocrino, sino los de piel también, los a nivel hepático, etcétera. En términos de probabilidad de supervivencia, vemos que claramente se separan las curvas a favor de los pacientes que tuvieron algún efecto adverso relacionado con el nivolumab. Y si nosotros separamos el número de efectos adversos, vemos que característicamente los pacientes que presentaron más de 3 efectos adversos y aún más, si fueron más de 5 o 7, tenían una mejor supervivencia. Y para propósitos puntuales de este estudio, hubo una asociación estadística entre que el paciente presentara reacciones adversas en piel tipo rash o vitiligo con una mayor posibilidad de supervivencia. Entonces, como conclusión grande, vemos que todas estas reacciones adversas son incómodas, en algunas ocasiones difíciles de manejar, difíciles de diagnosticar, pero en términos generales, que se presenten tiene un impacto positivo en la supervivencia del paciente oncológico que está en tratamiento con inmunoterapia. Ya para finalizar, quiero mostrarles como 2 algoritmos prácticos. De aquí quiero resaltar
que los pacientes antes de ser llevados a inmunoterapia se le deben realizar los tests de rutina, que son glucosa, electrolitos, TSH, o sea, valorar los ejes hormonales antes de ser llevado a inmunoterapia para poder tener un basal. Lo que se sugiere por guía es que antes de cada infusión de la droga se debería nuevamente chequear todos los ejes hormonales y los laboratorios de rutina, por lo menos durante los primeros 6 meses. Luego, cada 2 a 3 meses en los siguientes 6 y después del año, cada 6 meses. Entonces, sospecharlo en el contexto de la inmunoterapia y en el contexto clínico adecuado y orientar las impresiones diagnósticas y el tratamiento según los hallazgos. Ya por último, aquí en este algoritmo que de pronto se ve un poquito más grueso y más cargado, quiero recordar que la terapia pivotal es, además de hacer un diagnóstico acertado y oportuno, se debe suplementar las hormonas deficitarias en aquellos pacientes en los que está indicado. Más allá de correr digamos, a inmunosuprimir más al paciente, a dar terapia con glucocorticoides, se debería tratar de apoyar la suplencia hormonal, que en el caso, por ejemplo, de las crisis adrenales es salvadora de vida. Entonces, como conclusiones y como mensajes finales, tenemos que las terapias inmunes contra el cáncer han proporcionado una herramienta poderosa y que es prometedora en el tratamiento del cáncer avanzado. Sin embargo, se asocian una variedad de reacciones adversas, como ya vimos, endocrinológicas, que son potencialmente mortales, y entre las más frecuentes la hipofisitis y la disfunción tiroidea. Las endocrinopatías relacionadas con este tipo de terapias en general deberían ser conocidas por todo el personal, tanto de atención primaria, oncólogos, endocrinólogos, que tengan relación con este grupo de pacientes, porque si no se reconocen y no se tratan con prontitud, pues obviamente es inminente el riesgo que el paciente se muera por una complicación relacionada a la toxicidad del tratamiento. Adicionalmente, este campo va a seguir creciendo, no solamente se está expandiendo más la terapia inmunológica a diversos tipos de cáncer, además de los que les presenté al principio de la charla, sino que se está intentando expandir no solamente la terapia combinada con quimioterapia y diferentes regímenes de targets inmunológicos, sino otras terapias más novedosas como virus oncolíticos, vacunas, etcétera, que hoy por hoy no sabemos a largo plazo cuál va a ser su perfil de efectos adversos. Por lo tanto, hay que sospecharlo y tratarlo. Muchísimas gracias. Dejo abierta la discusión para si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Hola Mari, muchas gracias, buen día. Excelente la presentación de un tema, como tú lo indicaste, que es novedoso y que debemos irnos apropiando de toda la información que bien nos compartiste. Dentro de las manifestaciones que tú hiciste mucho énfasis está el abordaje de la hipofisitis y de la alteración sobre el eje de corticotropos. Sin embargo, existe, como bien lo indicaste, algunos pacientes que pueden tener un compromiso aislado del eje corticotropo, y esto también puede limitar desde el punto de vista el abordaje. Teniendo en cuenta esta posibilidad diagnóstica y que también se pueden presentar casos de adrenalitis en estos pacientes primarias, la duda que tengo es, si tú tuvieses ese paciente, ¿qué test le utilizarías de estímulo? ¿El de 250, dosis altas de estímulo con ACTH, o preferirías el de dosis baja, como discutimos hace poco? Si quisieras el paciente en el que estoy sospechando que tenga un déficit del eje corticotropo aislado. Pero o sea, recordando que en estos pacientes se puede comprometer también la adrenal o puede tener incluso metástasis del tumor primario. Sí, o sea, realmente lo que encontré reportado en la literatura, lo que ellos decían es que claramente como estos eventos inmunológicos son de presentación aguda, se aumenta el riesgo de que el paciente tenga realmente falsos positivos derivados de la prueba de ACTH con la dosis de 250. ¿Esto por qué? Porque no ha habido el suficiente tiempo, dado la evolución tan corta, de que el paciente, si no tiene un compromiso adrenal primario, haga atrofia de la adrenal por falta del estímulo de la ACTH. Entonces, lo que proponen los autores a la luz de lo que yo revisé es que uno se oriente mucho por el contexto clínico. Si el paciente está muy sintomático y yo la sospecho, yo la pienso, debería individualizar, guiado por la sospecha clínica principal, qué paciente se va a beneficiar de la terapia con esteroides.
Aparte que también tenemos el inconveniente de que muchos de estos pacientes, si presentan alguna otra reacción tipo no endocrina, sino por ejemplo en piel, pues ya van a estar con terapia con esteroides y esto también a veces nos puede sesgar la evaluación del eje. Entonces, básicamente lo que proponen los autores es mire el contexto clínico y en base a eso decida la mejor prueba y el mejor abordaje terapéutico que considere para su paciente. Sí, en los casos que encontré, en la mayoría utilizaban test con dosis bajas cuando se estaba sospechando específicamente un compromiso y quedaba el cortisol en zona gris, que es el escenario que a veces podemos enfrentarnos, donde no tenemos claro que el cortisol esté tan bajo como para definir el diagnóstico, esos puntos de corte que ya tú comentaste, menos de 3 o menos de 5, y muchos pacientes puede que por tiempo de evolución el cortisol alcance todavía estar en esa zona intermedia donde podemos utilizar el test dinámico y la duda era ahí específica, si preferimos enfocarla como una causa secundaria y utilizar dosis bajas versus dosis altas, teniendo en cuenta que algunos pacientes pueden tener, pero hasta el momento pienso que ese sería el test que en caso de utilizarse para definir diagnóstico deberíamos seguir usando y no usar el de dosis alta a pesar de que pueda haber un compromiso adrenal. Y lo otro, siempre recordar que estos pacientes pueden tener asociados alteraciones en el metabolismo del sodio y la regulación del sodio como una inadecuada secreción de ADH como diagnóstico diferencial de hiponatremia y también la posibilidad de un trastorno enfermo no tiroideo. Entonces estos pacientes son ya crónicamente enfermos, son pacientes con patologías malignas metastásicas que pueden comprometer el perfil tiroideo y no siempre ese perfil tiroideo que veamos, como tú bien lo indicaste, esos pacientes van a estar utilizando, van a hacérseles seguimientos y se recomiendan los seguimientos de la función de esos ejes. Pero recordar que son pacientes que vienen crónicamente enfermos y que estos ejes se pueden alterar por la misma enfermedad de base ya maligna y por el efecto de otras quimioterapias. Muchas gracias, Luis, por tus comentarios. No sé si de pronto en el auditorio alguien más tiene algún comentario o los profes tienen algún comentario al respecto. Pues yo no sé si como auditorio o como profe. ¿Qué más, María? Michael Zapata, oncólogo. Gracias por la invitación. Muy bien abordado el tema. Como tú dices, sí, se van a enfrentar cada vez más a este tipo de terapias. Nosotros la inmunoterapia en oncología no le llamamos a un medicamento, le llamamos a una estrategia. Y la estrategia de inmunoterapia puede ir desde hacer que el sistema inmune pueda detectar los antígenos hasta, como gran parte de la charla hablaste, quitar ese último freno que pasa con la inmunotolerancia. ¿Listo? Entonces, entre más temprano quitemos el freno, como pasa con el CTLA4, que lo que permite es que prácticamente todos los antígenos que la célula dendrítica presente pueda desencadenar una respuesta inmune, entre más temprano, más severas y más en número también vas a encontrar las alteraciones endocrinas. Por eso cuando se utilizan CAR-T-cells que después van a estar de moda en nuestro medio por ahí, no sé, 5, 10 años, quién sabe. Cuando utilizamos CTLA4, cuando utilizamos moléculas del ciclo de presentación inmune, pues las condiciones son más severas. ¿Listo? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, cuando quitamos el freno ahí en la parte de la inmunotolerancia, que la inmunotolerancia recuerde que la hacemos de manera persistente. Si hay alguien que sabe de inmunotolerancia, con ustedes los endocrinos, cuando por ejemplo un paciente tiene anticuerpos antitiroideos positivos, pero el paciente tiene una función tiroidea adecuada, quiere decir que el sistema inmune está entrando en una tolerancia, ¿cierto? O sea, no se ha dañado todo, ni la tiroides, ni cualquier otro órgano que pueda tener cualquier patología autoinmune. Entonces, entre más, ese último freno, que vuelvo y le digo, normalmente lo tenemos porque si no estaríamos haciendo enfermedades autoinmunes de manera persistente. Cuando quitamos ese último freno es cuando lo que digo yo es que habitualmente son pacientes que ya tienen un reconocimiento de la inmunidad ante el órgano.
Es decir, el paciente ya sabe, pues ya tiene su sistema inmune impregnado a atacar la tiroides, a atacar la hipófisis, a atacar el páncreas o lo que quieras. Pero gracias a ese segundo freno, que lo da principalmente PD1 con la unión con el PDL1, pero hay muchos más, pues, sino que por ahora esos son los que comercialmente se vienen usando, pues ocurre la enfermedad autoinmune. Es por eso que si usted le fuera a hacer una biopsia a todas las glándulas afectadas por autoinmunidad secundaria a uso de anti-PD1, anti-PDL1, la mayoría están infiltrados por CD8, o sea, por linfocitos T efectores, ¿listo? Y es por esto que la mayoría de esos casos es irreversible, ¿cierto? Porque ya se genera ese último, le quitamos ese último freno que tiene de defensa el órgano. Entonces, la mayoría es irreversible. La pregunta que siempre nos hacen a los oncólogos es qué tan frecuente la vemos. Pues en realidad desde que se ingresaron estos medicamentos hemos tenido mucha sensibilidad en buscarlo. Sabemos que se empieza a presentar de manera temprana, pero cuando digo que es que se empieza a presentar de manera temprana, no quiere decir que nunca más la van a, si no la presentaron temprano, no la puedan presentar, no, sino que la mayoría entre 9, 12 semanas es cuando ocurre el evento adverso. Sí pedimos de manera, yo creo que creo que hasta somos exagerados en pedirlo de manera muy frecuente. Principalmente estamos muy en busca del más frecuente de todos, que es el hipotiroidismo. Es el que más encontramos. Y el segundo, la insuficiencia adrenal, es el segundo que más encontramos. La hipofisitis las encontramos en dos contextos. En un contexto donde habitualmente estamos pidiendo las pruebas si encontramos alteración, o dos, en un hallazgo incidental. Recuerden que los pacientes oncológicos les hacemos resonancias, por ejemplo, si tiene un melanoma o un cáncer de pulmón metastásico, le estamos haciendo resonancias con cierta periodicidad y no es infrecuente encontrar hallazgos incidentales por imagen que sugieren hipofisitis, pero lo que hacemos es vigilar el estado hormonal para ver si ocurre o no. Dijiste un dato muy interesante. Aquí los esteroides a alta dosis con el objetivo de prevenir la presentación de estos eventos no ha probado ser mejor y puede ser deleterio para el paciente, dado que hace que pierda efectividad la inmunoterapia. Por lo tanto, lo que hacemos, lo que tú acabas de explicar muy bien, es una vez se presente el déficit, pues empezar a corregir. En cuanto a la hipofisitis, pusiste en punto unos contextos que, por ejemplo, se suple hormona de crecimiento, pues cuando usted ve o se vigila de manera frecuente el eje gonadal, pues en los protocolos de investigación cuando se diseñaron, lo que más se le ponía cuidado es a lo que más puede poner en riesgo la vida del paciente, que es la insuficiencia adrenal y el hipotiroidismo. Entonces, son como los dos que más énfasis se le hacen. Entonces, es discutible si queda en un déficit de hormona de crecimiento, si se suple o no. Pues en principio no se hace de manera convencional. Listo. Eso por otro lado. Y lo último que decías que es muy importante, todos los eventos inmunomediados son como si fueran biomarcadores de buen pronóstico en cáncer. ¿En qué sentido? Por ejemplo, hemos tenido pacientes que han tenido toxicidades, no necesariamente endocrinas, puede ser, pero toxicidades autoinmunes grado 3, 4. Estos pacientes, digamos que por cualquier motivo se suspende el medicamento, el checkpoint inhibitor, y los pacientes siguen teniendo muy buena respuesta. O sea, pareciera que la presentación de eventos autoinmunes, es un biomarcador de decir, vea, este man va a desencadenar una buena respuesta inmune antitumoral y lo vemos de manera convencional. O sea, el que más eventos autoinmunes presente, como que mejor le va. No sé, hasta ahí voy yo. Profesor Maicos, una pregunta. Quería saber en su experiencia si algún paciente que haya presentado estos eventos adversos endocrinos ha necesitado que le suspendan el tratamiento, teniendo en cuenta lo que usted acaba de decir. Por eventos endocrinos, no, porque ustedes están en una especialidad que es, digamos, benévola. ¿En qué sentido? En que lo que no se produce, la mayoría lo puedo suplementar, ¿cierto? O sea, por eventos endocrinos, no. Por eventos
pulmonares, renales o hasta colitis, sí, cierto, pero por eventos endocrinos no he tenido en mi experiencia ninguno. Hay que estar de la mano con eso, sobre todo con la suplencia, ¿cierto? Y una vez lo presentan, pues te digo, pues el 80% de los pacientes que tengo que presentan algún evento autoinmune han presentado hipotiroidismo. Entonces, y son hipotiroidismos de relativamente fácil suplencia, o sea, no son hipotiroidismos muy graves. ¿Qué es lo que creo yo? Pues, y algunos textos lo apoyan, que esos pacientes que presentan eventos autoinmunes, sobre todo el hipotiroidismo o sobre todo algunos pacientes que presentan diabetes, ¿cierto? Son pacientes que, digamos, están en un estado, no sé cómo decirlo, como subclínico, no sé si la palabra es correcta la palabra, digamos que tenían ya algún cambio autoinmune en sus órganos, que simplemente la patadita final fue el checkpoint inhibitor, o sea, que si usted le hubiera dado tiempo, entre comillas, el paciente igual iba a desarrollar en algún momento de su vida hipotiroidismo o diabetes, por poner esos dos ejemplos en particular, lo que no ocurre con la hipofisitis, ¿no? La hipofisitis sí no tendría, no cabría dentro de esta hipótesis, pero no he tenido ninguno que por eventos endocrinos haya tenido que suspender el tratamiento. Muchas gracias, dosis es importante teniendo en cuenta que podemos trabajar y no necesariamente de suspender el beneficio del paciente. Hay un evento que habitualmente pasamos por alto y lo dijo María, y es la insuficiencia adrenal, ¿cierto? O sea, los pacientes nos llegan chocados y pensamos que es por la quimio, por la neutropenia febril, porque, ojo, no es infrecuente usar el checkpoint inhibitor sumado a quimioterapia, o sea, hay ciertos contextos donde lo usamos al mismo tiempo. Y entonces llega el paciente llega chocado y nadie piensa en la insuficiencia adrenal. Yo creo que es el único, de todos, es el único que debemos ser muy sensibles. Pues yo personalmente en mi consulta pido mucho cortisol, y cuando un paciente por cualquier motivo llega hospitalizado, no sé, una diarrea, una neutropenia febril, lo que sea, trato de buscar mucho la insuficiencia adrenal. Muchas gracias, profe, por su participación y por los aportes. Bueno, entonces, si ya nadie más tiene ningún comentario, muchísimas gracias a todos por la asistencia y una vez más, muchas gracias, doctor Maicos, por su participación.